con esta serie de los cultos vespertinos basadas en el Salmo número 119. Hoy el pastor está en Cotzio y nos pidió que pudiéramos seguir con estos temas. Y como hemos visto la semana pasada, de hecho también tuvimos la bendición de poder meditar en los versículos previos a los que leímos hoy. Y el Salmo tiene un tema central. Y este tema central es la palabra de Dios. Si nosotros leemos todo este salmo, que siempre nos da mucha curiosidad porque es muy largo y está escrito en una manera de acróstico, donde cada uno de los 8 versículos comienzan con una letra del alfabeto hebreo en su idioma original, siempre encontramos muchas bendiciones y compromisos de parte del salmista. A mí no deja de asombrarme que el salmista haya escrito tanto acerca de la palabra de Dios, pero conforme uno va adentrándose también en el estudio bíblico, uno descubre que en realidad a veces hasta pudiésemos decir más cosas. Sin embargo, particularmente en la iglesia contemporánea, la lectura y el estudio de las escrituras, particularmente el estudio diligente de las escrituras, ha sido puesto en segundo plano. La iglesia presbiteriana histórica siempre había tenido esa fortaleza y algunos decían que es la denominación histórica que más peso le da a las Sagradas Escrituras. Eso yo lo leí hace muchos años, pero conforme fui avanzando me di cuenta que realmente teníamos más deficiencias que fortalezas ya al día de hoy. Y en muchas ocasiones podemos poner alguna resistencia al estudio de la palabra de Dios olvidando sus beneficios. Hay un libro que escribió el doctor R.C. Sproul, ya en la presencia del Señor, y su libro se llama ¿Cómo estudiar e interpretar la Biblia? En este libro, R.C. Sproul en su introducción comienza dando 2 mitos por los cuales muchos creyentes no leen la Biblia con regularidad. Entonces, estos 2 mitos son muy fácilmente identificables porque seguramente los hemos escuchado o peor aún, los usamos. Los mitos que señala R.C. Sproul es el siguiente. El mito número 1. La Biblia es muy difícil de entender. Tan difícil de entender que solo los teólogos con muchos conocimientos y preparación técnica pueden manejar las escrituras. Ese es un mito. A veces decimos, el libro es muy elevado, muy complicado. Y realmente nosotros no deberíamos adentrarnos solos, ¿no? Y por lo tanto tenemos la Biblia ahí descuidada, en ocasiones esperando que alguien, y a la benevolencia de que alguien nos explique y que además esté en lo correcto. Sin embargo, dice R.C. Sproul, sabemos que como adultos maduros en la civilización occidental, podemos entender el mensaje básico de la Biblia. Añade una cita, si usted puede leer el periódico y entenderlo, usted puede leer la Biblia y entenderla. El mito número 2 es que la Biblia es aburrida. Algunas personas dicen, bueno, a lo mejor no es tan complicado, pero la verdad, cuando le empiezo a ojear me mata de aburrimiento y me termino durmiendo o sin entender nada. Contesta R.C. Sproul a este mito. Realmente la Biblia es un libro lleno de acción. Los personajes bíblicos están llenos de vida. Existe una pasión especial en cuanto a ellos. Sus vidas revelan drama, aflicción, lascivia, crimen, devoción y todo aspecto concebible de la existencia humana. Hay reprimenda, remordimiento, contrición, consuelo, sabiduría práctica, reflexión, psicología y ante todo, verdad. Entonces, la Biblia no es que sea un libro aburrido. Por supuesto que no lo es. Es un libro lleno de vitalidad. Nosotros podemos sentir muchas veces la pasión de los personajes históricos, además, que no son inventados, que Dios decidió dejarnos a nosotros. Entonces, en muchas y en algunos otros mitos, sin ser exhaustivos, nos refugiamos para descuidar nuestro deber sagrado de conocer al Señor en la revelación que nos ha dejado en las Escrituras.
Otra de las cosas es que solemos olvidar muchos de los beneficios que tenemos al leer la palabra de Dios y al vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Pero añadiré algo todavía más demoledor en ese sentido. Aun si la Biblia fuera difícil de entender, aun si fuese aburrida, si Dios dice, la tienes que leer, la debemos leer. Porque Dios lo ha ordenado. Que por supuesto les digo, no es difícil ni tampoco es aburrido, pero es una orden de Dios que nosotros lo conozcamos el carácter de Dios a través de lo que Él mismo, su biografía autorizada, que Él nos ha dejado en su palabra. El día de hoy vamos a meditar en esta porción de la palabra de Dios y vamos a ver algunos beneficios. Vamos a recordar algunos beneficios de estudiar la palabra de Dios y algunos compromisos también que se nos exigen en estos textos o en estos versículos que hemos leído. Primero veremos que la Biblia es consuelo en la aflicción. Ese va a ser nuestro primer punto. Después, confianza en el Señor en medio de las burlas. Nuestro segundo punto. Tercer punto, temor ante el abandono de la ley de Dios en medio de esta generación. Cuarto punto, cantar la palabra de Dios. Y finalmente, el recuerdo continuo de la palabra de Dios. 5 puntos muy sencillos que derivan de este texto. Entonces, vemos en primer lugar que la lectura de la palabra de Dios, el estudio y la puesta en práctica de los mandatos de Dios trae consuelo en la aflicción. Versículo 49 y 50. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. El salmista aquí expresa sentimiento acerca de lo que la palabra de Dios expresa y cómo esta palabra del Señor es capaz de brindar fuerza y consuelo en situaciones desesperadas. Primero veamos, hermanos, que en este mundo caído hay algo que es seguro, y esa es la aflicción. Los problemas son seguros y son constantes. Con la entrada del pecado en el mundo a través de la caída de nuestro primer representante, Adán, entraron dentro de la tierra que Dios maldijo por causa del pecado, todas situaciones o todas las circunstancias que nos pueden poner a nosotros en una situación de aflicción. Entraron con el pecado las enfermedades, la muerte, las relaciones personales y las relaciones familiares se vieron rotas incluso desde el mismo momento de la caída, cuando Adán culpó a su mujer de haber sido ella la que había traído el pecado. Entró la violencia, las guerras. Una radiografía muy rápida en Génesis capítulo 6, encontramos la maldad de los hombres y la descripción de cómo era el comportamiento de los seres humanos ya en esa edad tan primitiva. Dice una descripción demoledora: el pensamiento de los hombres era de continuo hacer solamente el mal. Si nosotros trasladamos esta definición a nuestros tiempos, realmente las cosas no han cambiado demasiado. La sociedad actual también tiene su propósito y es hacer de continuo solamente el mal, solamente cuando le perjudica es cuando se refrena. Nosotros vemos entonces que los problemas y las circunstancias que provocan aflicción están siempre presentes y los cristianos tampoco somos inmunes a eso. Nosotros vemos que el Señor Jesucristo en el aposento alto con sus discípulos en la última noche que tuvo con ellos, les dice: en el mundo tendréis aflicción. Es una garantía, es una seguridad. Aquellos que indiquen que Dios quiere librarte y tenerte sin problemas, sin enfermedades y sin aflicciones, sencillamente están mintiendo, porque el Señor le dice a su pueblo, incluso por encima del hombre promedio sin Cristo,
que los creyentes en particular enfrentarían diversas pruebas. El apóstol Pablo, escribiendo la carta a los Efesios, les dice, es necesario que por medio de diversas pruebas nosotros entremos al reino del Señor. A Jeremías le dice el Señor también que ellos van a vivir en caída y que Jeremías mismo está siendo siervo del Señor, apartado incluso desde antes de su nacimiento, que él enfrentaría dificultades en su ministerio. Realmente aquellos que indican que no debe haber aflicción están siendo básicamente charlatanes. Y en general es una esperanza muy pagana. En Jeremías 44, 16 y 17, nosotros vemos a una generación de israelitas que habían experimentado el exilio y que huyendo de un conflicto interno que tuvieron se fueron a refugiar a Egipto. Y le dicen a Jeremías, después de que él profetiza acerca de la confianza en el Señor de regresar a Jerusalén, le dicen, la palabra que tú nos has dicho no lo vamos a oír de ti, sino que al contrario vamos a seguir adorando a la que ellos llamaban la reina del cielo y le vamos a ofrecer libaciones, porque dice, cuando la adoramos, nunca vimos aflicción ni vimos mal alguno. Ellos prefieren su beneficio idolátrico de vivir sin problemas. La aflicción es segura, hermanos, pero también la fortaleza que el Señor da en medio de las pruebas es también segura. Después de la cita que acabamos de ver de Juan, de que Jesús le dice a sus discípulos que tendrán aflicción, les dice, pero confíen, porque yo he vencido al mundo. A Jeremías, cuyo ministerio también citamos, el Señor le dice, sí vas a sufrir, pero yo voy a estar ahí para fortalecerte y hacerte una columna fuerte, de tal manera que tus enemigos combatan contigo, pero no te puedan vencer. Moisés, después del episodio triste del becerro de oro, donde el pacto fue quebrantado y muchos levitas asesinaron a sus propios compatriotas, en el capítulo 33, Moisés le dice a Dios, si tú no vas a ir con nosotros, no nos saques de aquí. Y Dios le contesta, mi presencia irá contigo y te daré descanso. No le dice, mira, este pueblo ya se va a empezar a portar bien y tú vas a estar así. No. Le dice, sí va a haber problemas, pero yo voy a estar ahí. En este texto, el salmista ve a través de la palabra de Dios y expresa que la palabra de Dios le va a brindar consuelo en la aflicción. Entonces, hermanos, esto es algo cierto. La palabra del Señor en todas sus páginas nos recuerda esto. En medio de las aflicciones, el Señor va a estar por nosotros. Nos recuerda las promesas del Señor de fortalecernos y de estar siempre a nuestro lado. Y si nosotros vamos a Romanos capítulo 8, se nos dice que incluso estas situaciones desagradables que podamos estar nosotros padeciendo serán usadas por el Señor para glorificarse y para bendecirnos a nosotros mismos. Qué consuelo tan extraordinario, porque los problemas, como hemos visto, están presentes siempre y posiblemente muchos de nosotros estemos pasando por situaciones que nos provocan angustia y aflicción. En la palabra de Dios, en sus promesas, en sus mandamientos, encontramos fortaleza y consuelo. Qué gran bendición, hermanos, el saber que no vamos solos en una enfermedad dolorosa, en un problema económico serio, en relaciones familiares o personales fracturadas. El Señor dice, yo estaré a tu lado. Un primer gran beneficio que nosotros recibimos de estudiar la palabra de Dios. Pero también esta porción de este salmo, nos recuerda que debemos confiar en la palabra del Señor en medio de las burlas. Versículos 51 y 52 dice, los soberbios se burlaron mucho de mí, mas no me he apartado de tu ley. Me acordé, oh Jehová, de tus juicios antiguos
y me consolé. La palabra del Señor, en un contexto cultural como el que tenemos, puede ser motivo de burla o de desprecio. Cuando nosotros respetamos los mandatos del Señor en una sociedad como la que nosotros vivimos, muchas veces puede ser motivo de que diga, mire, esta gente qué extraña y qué rara, ¿no? Y los mandatos del Señor son así. Por mencionar un caso muy sencillo, pero a la vez también muy común en la sociedad actual, el pecado de la fornicación, particularmente para los jóvenes, que hoy no tenemos muchos. Pero en general, los muchachos, si tienen un novio o una novia, lo normal es tener intimidad sexual. De tal manera que si una persona, un creyente dice, ¿sabes qué? Yo me guardaré puro hasta el matrimonio. ¿Qué es lo que suscita? Risas, burlas. Te dicen, muchachito, mira la cosa que te estás perdiendo, ¿sí? El guardar los mandatos del Señor puede traer sobre nosotros vituperios. Nos dicen a veces que somos desactualizados, que no estamos viviendo en un mundo real. Hay una cita que a mí me gusta mucho de Chesterton, un filósofo cristiano del siglo pasado, que dice que en cada generación es salvada por un pequeño grupo de personas que tienen la valentía de no actualizarse, sino vivir siempre de acuerdo a sus preceptos sólidos. Entonces, en medio de esta situación, en medio de este contexto, el Señor nos llama a poner nuestra esperanza en el Señor pese a las burlas. Esto no es nada nuevo. En el primer siglo, particularmente en los primeros siglos, el Evangelio fue predicado y el apóstol Pablo nos da también una pista de lo que ocurría. En Primera de Corintios, capítulo 1, nosotros encontramos que el apóstol Pablo dice, yo predico a Cristo y a este crucificado. Para los judíos es un tropezadero, los hace tropezar. Y para los gentiles es todavía peor, para ellos es una locura. Tenemos relatos históricos de los primeros 5 siglos, donde los romanos no les cabía en la cabeza que Dios salvara a su pueblo a partir de la muerte de su propio hijo, de la segunda persona de la Trinidad. Entonces, si eso es una tontería, ¿cómo va a ser posible que su Dios, en vez de mostrar fortaleza, en vez de mostrar todo su poder, venga y nosotros lo humillemos y sea crucificado? Hay incluso algunos vestigios de que en la época se representaba a Cristo crucificado en son de burla por los romanos con una cabeza de burro, en vez de con una cabeza humana. Para ellos era una tontería, ¿sí? Al día de hoy, muchas personas escuchan el mensaje del Evangelio y dicen, ¿qué cosa es esto? ¿Cómo Dios va a sufrir a manos de su propia creación? En medio de esta situación, el salmista declara su fe en la sabiduría de Dios por encima de la sabiduría de este mundo. El salmista dice, yo voy a obedecer los mandatos del Señor, aunque los burladores estén consistentemente haciendo mofa de mi obediencia a los mandamientos de Dios. El punto para nosotros es obviamente bastante desafiante. ¿Pones en los mandatos de Dios tu confianza? ¿O decimos, bueno, pues mejor vivimos un poquito aquí para que la gente no critique tanto, para que no te digan, ay, eres un loco, un fanático, un atrasado? ¿En qué ponemos nuestra confianza? Porque es muy fácil ponerla en la sabiduría humana, en la autoayuda, en la superación personal, antes que en la palabra de Dios. Muchas iglesias, tristemente al día de hoy, están moviendo un poco su mensaje para que el infierno no sea mencionado, para que el arrepentimiento y el pecado sean cosas del pasado, porque dicen eso está estorbando para que la gente no venga.
En muchas ocasiones esas iglesias se están llenando rápidamente. Sin embargo, a la vuelta de algún tiempo se descubre que son un gigante con pies de barro. La gente no está siendo salva. Están llenando un lugar porque les gusta escuchar un mensaje humanista centrado en sus propios beneficios. Dice un pastor contemporáneo, reflexiona lo siguiente y dice: el hombre de hace siglos quería ser salvado, pero el hombre de este siglo quiere ser complacido y entretenido. Y donde se le ofrezca esta opción, la va a tomar. Nosotros, hermanos, dice la carta a los Hebreos, no somos de los que retroceden. Nosotros debemos ser fieles al Señor en medio de las burlas. Punto número 3. Temor ante el abandono de la ley de Dios. Versículo 53. Dice el salmista en este verso: horror se apoderó de mí a causa de los inicuos que dejan tu ley. ¿Cómo te sientes, hermano, ante el hecho de el quebrantamiento de los mandamientos de Dios por esta generación? ¿Cómo te hace sentir eso? ¿Te enojas? ¿Te da igual? O peor aún, lo aplaudes y te sumas a ese quebrantamiento de la ley de Dios. Al día de hoy basta con echar un vistazo, ya ni siquiera a las noticias, a las redes sociales, sino que nos asomemos a veces hasta el balcón de tu ventana para ver los ejemplos del quebrantamiento de la ley de Dios. Al día de hoy encontramos la rebelión contra la naturaleza que Dios te ha dado. Muchas personas dicen ser otra naturaleza que la que Dios le dio. Algunos incluso creyendo ser animales. Hace poco se pusieron de moda, digamos, de alguna manera a inicios de año, personas que se creen bestias, una total estupidez. La inmoralidad en desobediencia al séptimo mandamiento. Decía un pastor, actualmente algo tan sencillo como tu teléfono puede ser la ventana por la que tú observas a Jezabel. No a Jezabel, perdón, a Betsabé tomando su ducha. Porque hay tanta inmoralidad tan a la mano para los niños incluso. La envidia, la codicia, dioses ajenos, presentes. En estos últimos años hay un resurgimiento del paganismo en forma de adoración al planeta disfrazada de ecologismo, donde incluso algunas personas dicen: no te reproduzcas porque dañas la tierra. Es una religión alternativa. Es una religión que está poniendo a la creación en el lugar de Dios. ¿Qué te hace sentir todo esto? Porque el salmista, miren cómo lo expresa en este versículo: horror se apoderó de mí. El salmista se horroriza, se escandaliza por los pecados de su generación. Entonces, otra respuesta distinta a esta, hermanos, en un creyente no es aceptable. El creyente debe sentir siempre esa repulsión a los quebrantos de los mandamientos de Dios. No participes en estas obras. Pídele al Señor que te dé un santo aborrecimiento, un odio santo por el pecado que hay a tu alrededor, y mucho menos sumarte de alguna manera a esos pecados. Vayamos al punto número 4. Cantar la palabra de Dios. Versículo 54. Cánticos fueron para mí tus estatutos en la casa en donde fui extranjero. El hombre suele expresarse de muchas formas, y una de ellas, indudablemente, es la música. Es un arte que el Señor permitió en los hombres. Si nosotros vamos incluso desde la época primitiva, se nos habla de Jubal,
que dice el relato de la Escritura, uno de los descendientes de Saúl, que fue el padre de los que tocan el arpa y la flauta, el primer músico sobre la tierra. Entonces, a lo largo de toda la humanidad, e incluso posterior a la historia, en la gloria del Señor vamos a tener cantos. Nosotros vemos en Apocalipsis cómo el Señor permite desvelar un poco la cortina en la eternidad, y vio a los santos reunidos cantando, dice, un cántico nuevo delante del trono de Dios y del Cordero, y su alabanza sube por los siglos de los siglos. El canto está siempre presente. El hombre canta cuando está feliz, canta también cuando está triste, canta cuando está trabajando, canta en la muerte, canta en el nacimiento, cuando se enamora. Nunca es un mal momento para cantar. Cantamos y aunque no seamos muy talentosos y no lo hagamos muy bien, solemos cantar a veces incluso en la ducha, nuestros momentos favoritos. Ahora, el asunto no es si cantamos o no. De alguna manera siempre lo hacemos como lo hemos visto, pero ¿qué cantamos? ¿Qué cantas? Fíjense bien el compromiso del salmista. Él canta la palabra. Él canta las escrituras, canta los estatutos de Dios. No hay mejor canción, y como veíamos en la introducción, toda emoción humana está en la escritura. Los salmos, si los hemos leído o al menos los hemos hojeado, nos dan una amplia gama de sentimientos. El salmista no se guarda nada al momento de expresar al Señor, y además hay que decir, los salmos fueron hechos en realidad para ser cantados. El salmista le dice al Señor, mira, y algunos son salmos mesiánicos muy fuertes, y dice, el que comía conmigo, el que compartía su plato conmigo, levantó contra mí el calcañar. Uno de los salmos dice, déjame y tomaré fuerzas antes que vaya y perezca. Cantemos, hermanos, la palabra del Señor, la ley de Dios, sus obras poderosas. En la sabiduría del Señor ha permitido a lo largo de la historia excelentes compositores cristianos. Muchos de esos cantos históricos están presentes en nuestro himnario, que tiene más de 700. Muchos de los cuales a veces no sabemos muy bien. A veces yo pongo algunos que no son muy conocidos y veo que todos cascabeleamos un poco. Pero necesitamos, hermanos, ejercitarnos en el canto de la palabra del Señor. Los salmos. Nuestro hermano Juan Manuel no me dejará mentir. Hay muchas composiciones históricas hermosas. ¿Qué mejor manera, hermanos, de cantar que cantar sabiduría? Que cantar el amor de Dios y las perfecciones de Dios. Que huya de nosotros todo canto pecaminoso. No significa que no podamos escuchar música que no mencione el nombre de Dios, pero sí podemos y debemos eliminar toda música que busque el quebrantamiento de la ley de Dios. Hay canciones de amor hermosas, y nosotros tenemos en nuestra Biblia un libro como Cantares que nos recuerda que Dios bendice el amor entre un hombre y una mujer. Pero cuando ese canto invita a la inmoralidad, a la infidelidad, debe estar fuera de nuestro vocabulario, de nuestro repertorio musical. Finalmente, hermanos, el recuerdo continuo de la palabra de Dios, versículo 55. Me acordé en la noche de tu nombre, oh Jehová, y guardé tu ley. Aquí el salmista nos da esta imagen. Ha avanzado el día, ha terminado sus obligaciones, y en la noche recuerda el nombre de Dios y su ley. Y eso nos hace a nosotros meditar también. ¿Cuál es nuestro último pensamiento al acostarnos? Pueden ser muy diversos. A lo mejor alguna preocupación, algún trabajo que tenemos para el día siguiente. Puede incluso en mis últimos momentos pueden estar en ira contra alguien de mi familia con el cual discutí en los últimos minutos de mi día. Pueden ser muy diversos.
Sin embargo, aquí el salmista nos dice que debemos traer continuamente a nuestra memoria de manera consciente la palabra de Dios, particularmente en la noche, para meditar en ella, para recordar al Señor a través de su palabra y de sus mandamientos. El punto aquí es muy sencillo. Acuérdate de la palabra del Señor, de sus preceptos, tráelos a tu vida para ver cómo puedes guardarlos continuamente. Evidentemente, hermanos, esto presupone que nosotros debemos haber tenido algún momento de estudio personal de la palabra del Señor, porque si no lo tenemos, entonces ¿cómo vamos a meditar en él, verdad? Eso es absurdo. Entonces, aquí nos presupone un estudio en algún momento apartado y separado del día, y para que nosotros podamos meditarlo continuamente, particularmente antes de descansar, antes de dormir. El punto aquí que casa con la introducción que mencionamos: ¿cuál es tu compromiso con el estudio de la palabra de Dios? ¿La estás leyendo actualmente? ¿O te has escudado en algunos mitos para no cumplir con tu deber como hijo de Dios? Necesitamos, hermanos, nosotros ser diligentes, ser perseverantes e intencionalmente buscar los tiempos oportunos para el estudio de la palabra de Dios. A veces algunas personas dicen, vamos a buscar y vamos a encontrar tiempo para estudiar la palabra de Dios. Pasan semanas, meses, años. ¿Y saben cuándo van a encontrar tiempo de esa manera? Nunca. Si nosotros no hacemos una prioridad del estudio bíblico, jamás lo vamos a atender. Si lo dejamos como algo del tiempo que nos sobre. Hermanos, tengamos siempre presente el intencionalmente buscar el tiempo para el estudio diligente de la palabra de Dios y para traer permanentemente a nuestra memoria los estatutos y los preceptos del Señor, la belleza de la palabra del Señor. Vayamos finalmente a nuestra conclusión, nuestra aplicación. Es muy importante, hermanos, este hecho. La palabra de Dios, hermanos, es hermosa. Y el Señor, como nuestro Salvador, se ha comprometido a que todos sus hijos van a tener ese vivo deseo por la palabra del Señor, porque Él va a ponerlo en nosotros. Él pone ese deseo y esa hambre por los mandamientos del Señor. Aquí el punto es el siguiente: si no tienes esa hambre por la palabra de Dios, si no tienes el deseo por la palabra de Dios, al contrario, si huyes, si escuchas estudio bíblico y dices qué aburrido, salgo corriendo de aquí, algo anda mal. Y no solo mal, algo anda muy mal. Porque el que no tenga amor por la palabra de Dios, posiblemente no pueda decir que tiene amor por Dios mismo. Hermanos, pongámonos delante del espejo sinceramente. Mirémonos a nosotros mismos para ver si ese deleite que este Salmo 119 por la palabra de Dios está presente en nosotros. Porque si no lo está, necesitamos ir un poco más atrás. Necesitamos ir a Cristo en arrepentimiento, en fe, para ver si verdaderamente nosotros somos hijos de Dios. Necesitamos ir hasta ese punto. No importa cuántos años puedas haber llevado en una iglesia evangélica o ser líder incluso. Necesitas verte delante de los mandamientos del Señor, que dice el salmista, estos mandamientos que amé. Recuerda también los beneficios de la palabra de Dios. Comprométete a leer la palabra de Dios, a estudiarla con diligencia. Y en este punto quiero hacer una observación muy pertinente.
El estudio de la palabra de Dios tiene que ser diligente, poniendo nuestro ánimo, nuestro interés, no una lectura descuidada. Si necesitas quizás un comentario bíblico, si necesitas consultar algún diccionario bíblico, date el tiempo. El estudio requiere tiempo y requiere trabajo. Requiere que seamos diligentes. En medio de este mundo caído, que se burla de la palabra de Dios, ella es consuelo en las aflicciones y sabiduría. Pongamos pues, hermanos, delante de nosotros la palabra del Señor. Esta hermosa palabra que en esta generación tenemos disponible en nuestro propio idioma. Aprendamos, hermanos, a amar los mandamientos del Señor y a vivir de acuerdo a sus preceptos. No porque seamos salvos a través de su cumplimiento, sino porque Dios en su misericordia y ya siendo salvos en Cristo, pone ese amor por los mandamientos de Dios en nosotros. Que el Señor nos bendiga.